Prepárense, mis chismosas, porque lo que van a escuchar a continuación no es solo un chismecito. Es una explosión que hizo volar por los aires la competencia y dejó a Omega, Camilo, Katiuska y Andrei en el ojo del huracán, desatando un tsunami de emociones que nadie vio venir. Este episodio no solo rompió récords, pulverizó los límites de lo imaginable y redefinió lo que creíamos saber sobre la resiliencia humana en el desafío. Lo que a simple vista parecía una emisión más del programa, una de esas que uno observa mientras cena y piensa, bueno, hoy seguro todo sigue en su cauce habitual, se transformó abruptamente en una verdadera conmoción emocional. Omega alcanzó un punto de quiebre tanto en su resistencia física como en su estabilidad mental. Y no nos referimos únicamente al agotamiento derivado de las extenuantes pruebas. Hablamos de un desgaste que se manifestaba en la profundidad de sus miradas, en la lentitud de sus movimientos, en la brevedad de sus conversaciones y en la prolongación de sus silencios. Era palpable la carga acumulada, una mochila invisible que pesaba sobre sus hombros, no solo por la dureza de los circuitos, sino por la presión constante, las expectativas y la convivencia forzada. Cada integrante del equipo parecía llevar una batalla interna, una lucha contra la propia mente que gritaba rendición, mientras el espíritu intentaba mantenerse en pie. La euforia de las victorias pasadas se sentía lejana, casi olvidada, opacada por una atmósfera de cansancio crónico que impregnaba cada fibra de su ser. Ya no era solo una cuestión de fuerza bruta, era una prueba de temple psicológico, de la capacidad de seguir adelante cuando cada fibra del cuerpo y cada rincón de la mente clamaban por un alto. La fatiga se había metamorfoseado en una sombra persistente que los seguía a todas partes, debilitando no solo sus cuerpos, sino también el ánimo colectivo, esa chispa que antes los hacía invencibles. La vitalidad inicial se había desvanecido, dejando un rastro de vulnerabilidad expuesta ante los ojos de un país entero. Y como si la fatiga no fuera suficiente, el temido box negro se presentó sin una pizca de compasión. En esta ocasión, no hubo margen para la providencia o para rescates de último momento. Los designios del juego se aplicaron con rigurosidad extrema, y las repercusiones fueron severas, directas y para algunos definitivas. Si hasta ahora pensaban que ya habían presenciado todas las vicisitudes posibles en esta edición del desafío, permítanme asegurarles que este episodio desbarató cualquier expectativa previa. No se trataron meramente de penalizaciones rigurosas, de esas que impactan la estrategia o merman la condición física. Fueron también puñaladas sigilosas, miradas cargadas de significado que lo expresaban todo sin necesidad de una sola palabra. Pequeñas perfidias que, aunque no se proclamaran ante las cámaras, labraron profundas cicatrices en el espíritu del conjunto. Era una danza macabra de lealtades puestas a prueba, donde la confianza, ese pilar fundamental, comenzó a resquebrajarse bajo el peso de decisiones implacables y alianzas tambaleantes. La atmósfera se tornó irrespirable, cada gesto, cada silencio era un mensaje cifrado, un aviso de que la competencia interna era tan brutal como la externa. Las sonrisas forzadas y los apretones de manos carecían de la autenticidad de antaño, sustituidos por una cautela palpable, un temor a la traición que flotaba en el aire como una densa neblina. En Bombazos VIP ya habíamos anticipado que este punto llegaría, y para culminar la secuencia de infortunios llegaron las despedidas. Las despedidas. Esos momentos que se sienten como punzadas directas al corazón, porque no importa cuántas veces seamos testigos de ellas, jamás nos acostumbramos a ver a alguien abandonar ese umbral con la mochila al hombro y el rostro intentando esbozar una sonrisa, mientras por dentro una parte de sí se desintegra. Así que, mis queridas seguidoras, alístense. Lo que vamos a rememorar ahora no es un mero compendio de sucesos, es una inmersión profunda en la esencia más cruda de la contienda, donde cada vocablo tiene su peso, cada ademán es crucial y cada elección puede determinar la diferencia entre permanecer o decir adiós para siempre. El capítulo dio inicio con la figura de Andrea Serna irrumpiendo como un relámpago sobre la residencia de Omega. Y no se trataba de un relámpago común.
Era de esos que iluminan la totalidad del firmamento y dejan tras de sí un silencio incómodo, preñado de tensión, después del estruendo. Su voz se proyectó con firmeza, sin resquicio para la incertidumbre. Esta vez no hay retroceso. Si no acatan el castigo, habrá consecuencias, y vaya que las hubo, mis adorables. No fue una simple amonestación. Fue un mazazo contundente asestado directamente sobre la moral de un equipo que ya arrastraba un sinfín de golpes. La advertencia se convirtió en una sanción inapelable, y esta no solo les sustrajo un tiempo precioso, sino que les drenó la vitalidad como si se hubiera abierto un grifo, dejando escapar hasta la última gota de su energía. Para mantenerse al tanto de estas sacudidas, no olviden suscribirse a Bombazos VIP y activar las notificaciones. Lo que más laceró no fue el aspecto físico, aunque, por supuesto, el cuerpo resintió el impacto con una intensidad brutal. Lo verdaderamente devastador fue el golpe estratégico, una penalización que los conminó a una reestructuración total, a un replanteamiento de la táctica y, sobre todo, a mirarse entre sí con esa interrogante implícita. ¿Cómo hemos llegado a este punto de desesperación? De repente, las directrices dejaron de fluir con la fluidez natural de antaño. Las conversaciones, que antes eran ágiles y rebosantes de espontaneidad, ahora se tornaron en discusiones más tensas, saturadas de reproches velados. Los rostros se ensombrecieron como un cielo a punto de desatar una tormenta. Los hombros, que previamente se mantenían erguidos y decididos, comenzaron a ceder, y el espíritu grupal, el espíritu grupal, empezó a vacilar como una llama en una noche ventosa, luchando por mantenerse encendida, pero amenazada por cada ráfaga de frustración. Era una imagen desoladora, una coreografía de desánimo que se manifestaba en cada gesto, en cada mirada esquiva. La cohesión, antes un signo distintivo de Omega, se desdibujaba, revelando las grietas internas que la presión y la adversidad habían logrado abrir. Los murmullos se hicieron más audibles, las quejas más frecuentes, y la unidad, ese intangible que los había impulsado hasta aquí, amenazaba con disolverse por completo bajo el peso de la sanción. Ese tipo de coyunturas, mis adorables seguidores, resultan sumamente peligrosas, porque en el desafío la contienda no se limita a los equipos adversarios. También se libra una batalla contra uno mismo y contra las fisuras internas que amenazan la estructura del grupo. Y el día de ayer, con esa sanción inclemente, Omega percibió como una grieta minúscula, pero significativa, comenzaba a expandirse en el núcleo de su cohesión. No es cualquier nimiedad, queridas mías. Eso deja una huella profunda y duradera. Y cuando un colectivo comienza a vacilar de esa manera, el peligro no tarda en manifestarse con toda su crudeza. La atmósfera era tan densa que casi se podía palpar el peso en el aire. Los dolores se hacían visibles en cada cuerpo, rodillas que temblaban sin control, manos que buscaban un apoyo desesperado en cualquier superficie cercana, espaldas encorvadas como si cargaran no solo el agotamiento físico, sino la totalidad de la frustración acumulada. Eran semblantes que anhelaban continuar la lucha, que deseaban proyectar una fortaleza inquebrantable, pero que al mismo tiempo dejaban entrever ese fulgor en los ojos que solo asoma cuando el cuerpo clama por un respiro final, aunque la voluntad insista en prolongar el aguante. La presión los estaba consumiendo desde adentro, una implosión silenciosa que, de no ser controlada, podría desintegrar por completo la esencia de lo que alguna vez fue un equipo formidable. Manténganse atentas a todas las actualizaciones explosivas suscribiéndose a Bombazos VIP. Katiuska, en ese instante, personificaba la imagen más descarnada de la vulnerabilidad. Sentada en un rincón apartado, con las palmas de las manos reposando sobre sus piernas y la mirada perdida en el suelo, contenía las lágrimas con una determinación férrea, como si esa fuera una contienda más que se negaba a perder. Pero resultaba imposible ignorar cómo sus labios temblaban de forma casi imperceptible, cómo tragaba saliva con dificultad, intentando a toda costa que el nudo en su garganta no desembocara en un llanto incontrolable. Aquello no era señal de debilidad, era la manifestación ineludible de días y semanas de empujar el cuerpo,
y el espíritu más allá de los límites de lo que una persona común y corriente podría soportar. Y allí estaba ella, expuesta ante la mirada de sus camaradas y de un país entero, con una vulnerabilidad que, en el contexto del desafío, podía ser tanto un riesgo mayúsculo como una chispa inesperada para la metamorfosis. Su postura encorvada, su silencio, eran más elocuentes que cualquier lamento o queja. Transmitían la historia no contada de cada músculo dolorido, de cada noche de insomnio, de cada golpe recibido y de cada sacrificio olvidado. Era el tributo silente a una entrega total, al límite de la resistencia humana, que la había llevado a ese punto de agotamiento extremo. A su lado, Camilo se erigía como el contrapunto perfecto a la desolación. No alzaba la voz, no realizaba grandes aspavientos. Su fuerza radicaba en la serenidad inquebrantable. La observaba directamente a los ojos, dirigiéndole palabras con esa amalgama de firmeza y consuelo que solo posee quien comprende lo que significa hallarse al borde del abismo, pero también sabe con certeza que claudicar no es una alternativa. Sus palabras, aunque no pudimos escucharlas en su totalidad, se adivinaban cargadas de ánimo. Tú puedes, no estás sola. Esto todavía no ha concluido. Era como si su presencia, tranquila y sólida, creara un pequeño refugio en medio de la tormenta emocional que asolaba al equipo. Su mano, extendida sutilmente, no buscando un contacto físico invasivo, sino ofreciendo un ancla invisible, una promesa de apoyo incondicional. Era el líder que no necesitaba grandes discursos para infundir esperanza, sino que lo hacía a través de la empatía y la conexión genuina. En ese espacio de vulnerabilidad, Camilo se convirtió en el sostén, en el recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la camaradería puede ser el faro que ilumina el camino de regreso a la fortaleza. Su silencio, más que elocuente, proyectaba una comprensión profunda de la batalla interna que Katiuska libraba, ofreciendo un bálsamo para el alma agotada. Y mientras ellos dos tomaban profundas respiraciones, intentando recomponerse de la desolación que los embargaba, las cámaras, siempre vigilantes, siempre implacables, capturaban cada matiz, cada mínimo detalle de la escena. La forma en que un compañero, en el fondo del encuadre, evitaba fijar la vista en el drama, como si hacerlo equivaliera a admitir que él también se encontraba al borde del precipicio. El suspiro prolongado de otro, que más que un simple desahogo, parecía una tácita capitulación frente a la adversidad. Incluso el parpadeo lento de Katiuska, ese gesto sutil que exclamaba: «No voy a desmoronarme aquí, aunque cada fibra de mi ser me impulse a hacerlo». Era un cuadro silente, pero infinitamente más expresivo que cualquier diatriba o grito. Una secuencia que narraba la historia de un equipo que no solo estaba exhausto, sino que se hallaba al borde del colapso absoluto, buscando con desesperación en lo más profundo de sí mismos la chispa salvadora antes de que la llama se extinguiera por completo. La intensidad de esa toma, la manera en que la lente se detenía en cada microexpresión, magnificaba el sufrimiento y la lucha interna, transformando un instante fugaz en un testimonio perdurable de la fragilidad y la resiliencia humanas. Para seguir desentrañando estos momentos cruciales, suscríbanse ahora a Bombazos VIP. Fue precisamente en ese lugar donde, sin atisbo de duda, se gestó el punto de inflexión que lo determinaría todo. El instante trascendental que diferenciaría a quienes persistirían en la contienda de aquellos que deberían emprender el camino de la despedida. Camilo, Andre y Potro se posicionaron frente al circuito de competición como si el destino del universo pendiera de ese preciso momento, con la mirada clavada en la línea de partida y el gravamen de saber que, al término de aquella prueba, solo dos regresarían a la seguridad de la vivienda. La atmósfera estaba impregnada de una tensión eléctrica, un voltaje puro que se sentía en cada fibra del aire. Andrea Serna emitió la señal, y de forma inmediata, todo se transformó en una explosión de vigor, celeridad y estrategia. Los tres competidores se lanzaron contra el primer obstáculo con la ferocidad de quien persigue un tiempo que se desvanece entre los dedos. Cada movimiento era una pulsación de energía desmedida, músculos tensos al límite, manos aferrándose con desesperación a cuerdas y barras.
pies buscando la estabilidad en un terreno que parecía conspirar activamente en su contra, diseñado para ser un impedimento más que un aliado. La respiración de los competidores se convirtió en un eco rítmico en la vasta extensión de la arena de juego. No era el simple jadeo de quien realiza un esfuerzo físico considerable. Era el resuello desesperado de quien está exprimiendo hasta la última gota de sus reservas energéticas, una lucha por cada bocanada de aire. Se percibían con nitidez los impactos secos de las manos al golpear la superficie de madera, el golpe sordo de los pies contra el suelo que vibraba, y ese sonido áspero y particular de las cuerdas gimiendo bajo el peso abrumador de sus cuerpos que las utilizaban como palanca. El terreno, lejos de ofrecer alguna ventaja, se transformaba en un adversario adicional, una trampa meticulosamente diseñada. Cada segmento de la pista parecía concebido para mermarles no solo la potencia física, sino también la resistencia mental. Una cuesta traicionera los obligaba a exigir hasta el último músculo de sus extremidades inferiores. Los muros requerían una combinación precisa de explosividad y técnica simultáneamente. Las zonas de arrastre les laceraban brazos y rodillas, recordándoles de forma brutal que en el desafío no solo se obtiene la victoria con fuerza bruta, sino también con una inquebrantable tolerancia al dolor y una capacidad casi sobrehumana de persistencia. Las cámaras no omitían ningún detalle, capturando con implacable precisión el sudor cayendo en cascadas, la arena adhiriéndose a la piel expuesta, los rostros que, a intervalos, se contraían de pura frustración y, en otros momentos, exhibían esa chispa indomable y feroz que proclamaba: «No voy a perder, bajo ninguna circunstancia». El público, absorto, contenía la respiración colectivamente, y hasta los demás contendientes que observaban la escena desde el área de espera parecían experimentar en sus propios cuerpos cada golpe que se asestaba contra un obstáculo, cada esfuerzo que resonaba en la arena. Era una tensión tan palpable que se filtraba por las grietas del pavimento y escalaba hasta el pecho de todos los espectadores. En ese instante supremo, el desafío no era meramente un juego ni un espectáculo para el entretenimiento. Era una confrontación visceral impulsada por la pura voluntad, donde la única prioridad era alcanzar la meta antes que los demás, sin importar el rastro de dolor y agotamiento que quedara en el camino. Para no perderte ningún instante crucial de la competencia, recuerda que Bombazos VIP es tu mejor aliado. Suscríbete ya. Y la sentencia, ineludible e implacable como el destino, descendió con la fuerza de un balde de agua helada que congela el alma. Andrei se despide del desafío. Andrea Serna pronunció las palabras con esa voz que intenta mantener una neutralidad absoluta, pero que lleva implícito el peso abrumador de una decisión definitiva. Y en ese instante, el aire en el recinto se hizo más denso, casi irrespirable. No hubo estallidos de lamentos, ni escenas teatralizadas, ni un torrente de lágrimas desbordadas ante el lente de la cámara. Fue un dolor mudo, un sufrimiento silencioso que, paradójicamente, a veces duele con mayor intensidad que cualquier manifestación escandalosa. Los semblantes de sus compañeros se quebraron en un mutismo desgarrador. Un par apretaron la mandíbula con tal fuerza que sus músculos faciales se tensaron, en un vano intento por contener el llanto que amenazaba con desbordarse. Otros desviaron la mirada hacia el suelo, como si de esa manera pudieran evitar que la tristeza más profunda se les escapara por los ojos, revelando la vulnerabilidad. Y después sobrevino ese abrazo colectivo, uno de esos gestos espontáneos que no se planifican, que nacen de la necesidad imperiosa de sostener a alguien que está a punto de partir, pero también de apoyarse mutuamente para evitar desmoronarse en pedazos. Un abrazo que mezclaba la aflicción por la pérdida de un aliado valioso, el afecto genuino por saber todo lo que esa persona había entregado, y la resignación ineludible porque en el desafío, tan cruel como real, las normativas no conceden segundas oportunidades. Y en este punto, mis adoradas, es donde surge con vehemencia el debate que siempre nos divide y nos consume. Porque, sí, Andrei no logró superar la prueba crucial, pero fue su despedida realmente por una ausencia de capacidad o destreza.
Numerosos comentarios en las plataformas digitales sugerían que llegó a esa instancia más por una estrategia de votaciones internas que por méritos propios o fallas manifiestas en el desarrollo del juego. Y eso nos lanza de lleno a la interrogante que recurrentemente polariza nuestras opiniones. Resulta justo que un concursante fuerte, con grandes habilidades, se vea forzado a abandonar la competencia solo por representar una amenaza para los demás. O, por el contrario, es precisamente ahí donde reside la auténtica esencia del desafío, que no siempre prevalece el más dotado físicamente, sino el más astuto para sobrevivir a las intrigas, las traiciones y las complejas estrategias urdidas en la sombra. No se queden fuera de la conversación. Bombazos VIP les trae cada giro inesperado. Cuando las luces que iluminan el área de juego se atenúan, el acto de partir se percibe de una forma completamente distinta. Ya no hay música de fondo que ambienta la escena, ni presentaciones espectaculares, ni la descarga de adrenalina que acompaña cada prueba. Solo queda él avanzando con su moral al hombro, dejando atrás semanas de dedicación incesante, de amistades forjadas bajo presión, de complejas estrategias elaboradas en las madrugadas, y de momentos que, aunque a primera vista no lo parezca, transforman a una persona de manera irrevocable. Y nosotras, que lo presenciamos desde la comodidad de nuestros hogares, sentimos esa punzada ineludible en el pecho, como si fuéramos una extensión más del equipo afectado, una parte intrínseca de su dolor. Y quizás también nos formulamos la misma pregunta con un dejo de arrepentimiento. Si hubiéramos estado allí, habríamos emitido un voto diferente, una decisión que hubiera alterado el desenlace. Porque esa es la magia y a la vez la crueldad intrínseca del desafío. Nunca es una mera contienda física. Es un juego en el que las resoluciones humanas, las alianzas efímeras y las traiciones solapadas ejercen una influencia tan significativa o incluso mayor que la pura fortaleza muscular. Y ayer, con la salida de Andrei, quedó palpable una vez más, de una forma incontestable, que la mente y el corazón son tan determinantes como el cuerpo. La eliminación de un contendiente no se clausura con la imagen de quien franquea la puerta y se despide frente a los objetivos de las cámaras. Aquello, mis queridas, es meramente la estampa oficial, el telón que se baja ante la mirada del público. Lo que acontece después, cuando los focos del set se apagan y los clamores de la audiencia se disipan en el silencio, es un capítulo mucho más discreto y, en ocasiones, considerablemente más lacerante. En el seno de la vivienda, el mutismo se asienta como un invitado indeseado, al que nadie desea dar la bienvenida, pero que, a pesar de todo, permanece inalterable. No se trata de una calma impoluta, sino de un silencio cargado, denso, de esos que parecen poseer una consistencia propia, una opresión palpable. Cada rincón evoca al ausente, la silla donde invariablemente se sentaba para el desayuno, la taza de café que dejaba a medio consumir sobre la mesa, el par de zapatillas ubicadas a un lado de su lecho. Y de forma súbita, todos esos objetos pierden su funcionalidad intrínseca y se transfiguran en recordatorios constantes de lo que ya no existe, de un hueco que se ha abierto en el tejido de la cotidianidad. Las manos que antes hallaban con facilidad otra mano para chocar en una explosión de festejo o para apoyarse en un instante de vulnerabilidad, ahora se perciben vacías, buscando un contacto que ya no existe. Y esa simple ausencia se experimenta como una cavidad física, un vacío palpable en el alma del equipo. Las camas, que apenas unas horas antes se antojaban justas para albergar tantos cuerpos agotados por la exigencia, ahora lucen más amplias, frías, incómodas de una manera extraña, como si el espacio remanente fuera una herida abierta que no logra cicatrizar. El ambiente general experimenta una metamorfosis radical. La risa se dosifica con cautela, las pláticas se tornan más breves y superficiales, y las miradas, se cargan de interrogantes que nadie se atreve a proferir en voz alta. ¿Quién será el próximo en abandonar el juego? ¿Seré yo el siguiente? Porque la partida de un integrante no representa únicamente la pérdida de un compañero valioso. Es también una advertencia cruel y constante de que,
En este juego de supervivencia, todos y cada uno de ellos se encuentran caminando sobre una cuerda floja, en un equilibrio precario que puede romperse en cualquier instante. Esta ausencia ejerce un peso abrumador, y no porque queramos caer en el dramatismo, aunque el corazón, por supuesto, lo siente con una intensidad innegable, sino porque es una realidad tangible, innegable. El que se marcha deja un espacio que no puede ser llenado en un par de horas, y mientras el equipo se esfuerza por retomar la rutina, ese hueco se convierte en un espectro que ronda la casa, recordando a todos que el desafío no perdona y que cada día dentro puede ser el último. No se pierdan las revelaciones más impactantes. Suscríbanse a Bombazos VIP para no perder detalle. En este punto, mis amadas seguidoras, es donde verdaderamente comprendemos que este capítulo no constituyó meramente un golpe físico o una eliminación más para la estadística desoladora. No, lo que presenciamos fue una advertencia rotunda, una alerta roja que resonó para todos los involucrados, pero de manera especial para Omega, un conjunto que, si bien ha exhibido una fortaleza y una resiliencia admirables en otros periodos, quedó completamente al descubierto, con el ánimo por los suelos y heridas que no son de las que se curan con un par de días de descanso, o con una victoria momentánea en la subsiguiente prueba. Son cicatrices hondas que se filtran hasta los cimientos de la confianza, que alteran la forma en que cada miembro observa a su camarada y que, de no ser atendidas a tiempo, terminan por desintegrar al grupo desde su núcleo interno. Porque aquí, la pregunta que se impone con urgencia no es si lograrán imponerse en la siguiente contienda. La interrogante genuina es, ¿cómo se puede reconstruir una estructura desmoronada desde esta posición de fragilidad? Y aquello, mis queridas, es infinitamente más intrincado que erigir una torre en medio de una tempestad desatada. Es una tarea que exige no solo esfuerzo, sino una introspección profunda y una redefinición de lo que significa ser un equipo. Cuando un colectivo alcanza este punto de inflexión, las prioridades experimentan un giro drástico y fundamental. Ya no se trata únicamente de intensificar los entrenamientos o de acelerar el paso en las pruebas. La verdadera meta radica en reencontrar un renovado sentido de unidad, de restaurar la convicción de que el compañero de al lado no te fallará, de que las resoluciones adoptadas serán equitativas y de que, sin importar lo que acontezca en la arena de competición, continuarán siendo un frente cohesionado, inquebrantable. Pero, ¿cómo se forjan nuevas alianzas cuando la propia escuadra ya no se reconoce a sí misma? Cuando la identidad colectiva se ha desdibujado. Es comparable a mirarse en el espejo y no identificar el propio reflejo, a sentirse ajeno a lo que antes era familiar y propio. Lo que previamente constituía una familia competitiva, un clan unido por un propósito común, ahora es un conglomerado de individuos que luchan por rememorar el motivo original que los impulsó a combatir juntos. Es un desafío psicológico tan extenuante como el físico, una prueba de lealtad y reconstrucción que definirá su destino. Algunos integrantes buscarán la cercanía de aquellos que jamás les defraudaron, reforzando lazos preexistentes, pero ahora con una urgencia renovada y una dependencia más acentuada. Otros, en un acto de audacia o desesperación, tantearán alianzas imprevistas, quizá incluso con miembros que, hasta hace poco, eran percibidos como rivales dentro del mismo equipo, buscando un nuevo equilibrio de poder o simplemente un salvavidas en medio del naufragio. Y habrá quienes, en un silencio elocuente y estratégico, comiencen a esbozar un plan individual de supervivencia, previendo la posibilidad de que la situación continúe deteriorándose y la cohesión grupal se desvanezca por completo. Este es el momento crucial en el que Omega debe decantarse. O se reinventa desde las cenizas de su dolor y su frustración, o se resigna a una derrota lenta e inevitable. Y en el desafío, mis queridas, la resignación equivale a una sentencia de muerte sin apelación posible. La tarea de reconstrucción no será expedita ni exenta de conflictos, pero si logran levantar la cabeza después de este capítulo apocalíptico, podrían emerger más vigorosos que nunca. Claro está, si es que consiguen sobrevivir a las próximas semanas de la contienda implacable. Para no perderte la evolución de esta increíble historia,
suscríbete a Bombazos VIP y sé parte de la acción. Y Omega, ay Omega, incluso en el epicentro de su dolor más profundo y su desolación más palpable, aún conservan la posibilidad tangible de renacer con una fuerza inusitada, de emerger de sus propias cenizas como un ave fénix imparable. Pero esta resurrección solo se materializará si deciden no dejarse vencer por el abatimiento, si se niegan a ser derrocados por las adversidades acumuladas. La historia milenaria del desafío ha demostrado una y otra vez que los equipos más temibles, los que realmente marcan la diferencia en el transcurso de la competencia, no son siempre aquellos que dominan desde el alba de la edición, exhibiendo una superioridad constante. Más bien, son aquellos que poseen la capacidad intrínseca de levantarse con determinación después de una caída estruendosa, de convertir la derrota en el combustible de su próxima victoria. Si este golpe devastador les sirve como un catalizador para unirse más que nunca, para purgar los rencores internos que los corroen y para reavivar con pasión el espíritu combativo que alguna vez los definió, podrían regresar a la arena con una potencia avasalladora, una determinación férrea y una cohesión inquebrantable. Pero si, por el contrario, permiten que la frustración y la desconfianza mutua se apoderen irrevocablemente de su esencia, lo que hemos presenciado en este capítulo no será el punto de inflexión que los impulse hacia una victoria épica e inesperada. Al contrario, será el ominoso presagio y el inicio de su fin inexorable en la competencia. Mis queridas seguidoras, si algo nos ha dejado meridianamente claro el capítulo 28, es que este desafío no recompensa únicamente al que posee la mayor fortaleza muscular o al que corre con mayor celeridad. Aquí no triunfa exclusivamente quien ostenta más bíceps, una resistencia sobrehumana o una técnica depurada. No, aquí el verdadero galardón se lo adjudica a aquel que, cuando la desesperación y la derrota parecen inminentes, encuentra la manera insospechada de erguirse, aunque sea arrastrándose, aunque tenga el alma pulverizada en 1000 pedazos. El que, en lugar de claudicar, aprieta los dientes con furia, seca las lágrimas con determinación y proclama con voz indomable: todavía no me han visto caer por completo, porque en Bombazos VIP sabemos que las historias más épicas nacen de las caídas más devastadoras y que cada eliminación esconde un resurgir. Suscríbete y no te pierdas el desenlace de esta locura. Hasta la próxima, mis chismosas.